Bien, como les anunciábamos, Álvaro, muchas gracias por estar. Gracias, Gabriel, gracias por la invitación. Es un gusto estar y te lo digo más allá de cualquier cuestión protocolar, lo siento así. Bueno, muchas gracias. El motivo de la invitación, siempre, ya es la segunda vez que tenemos a Álvaro en el programa, pero la oportunidad en este caso es porque hace pocos días presentó el informe anual que presenta el Parlamento sobre el estado de las cárceles, y te voy a pedir que para arrancar, en una pincelada, nos digas, bueno, cuáles son los ítems más importantes y qué cosa cambió respecto del anterior. Los informes son algo así como un acto de rendición de cuentas al Parlamento, pero que además pretenden aportar insumos para el debate en esta cuestión. Hoy el sistema carcelario uruguayo está en un proceso de cambio, de transformación. Desde 2009 hasta ahora, en estos 4 años, ha habido una inversión muy fuerte. Prácticamente no registra precedentes en un largo periodo de la historia del país. Los cambios se están viendo. En este lapso se han construido las cárceles de Maldonado, Rivera, un módulo en el CONCAR, el módulo 8, se ha refaccionado otro que es el módulo 9, se ha construido un celdario en el Penal de Libertad, se han construido cárceles en el interior, ahora está próximo a terminar la obra del módulo 10 en el complejo de Santiago Vázquez, en CONCAR. Todo esto evidentemente que ha generado un cambio. ¿Cuál es el aspecto preocupante? Que a pesar de la gigantesca inversión, el problema continúa. El problema carcelario no se ha terminado de resolver porque corremos detrás de un problema. Y el problema es, entre otros aspectos, la cantidad de personas que siguen ingresando a la cárcel, el constante incremento de la población reclusa que no tiene pausa, que no conoce ningún tipo de interrupción en los últimos años, y que si no se verifica un cambio en la tendencia, no sabemos hasta dónde puede llegar. Decimos esto no con ánimo de hacer una especie de ciencia ficción, sino en todo caso plantear a tiempo alternativas para la rectificación de un rumbo que necesariamente hay que cambiar. Vamos a ver, vamos a separar el tema, digamos. Por un lado, cuando hace unos años el debate era hay que construir cárceles. Desde ese lugar uno tiene que reconocerle, digamos, no doler prendas y reconocerle que el gobierno ha hecho, desde ese lugar lo ha hecho. Sí, sí, gobierno y sistema político. Sí, está bien, está bien. Porque en definitiva se han dotado de recursos al Ministerio del Interior, ahora el tema es la ejecución de esos recursos. Cantidad muy importante. Desde ese lugar la construcción de cárceles se ha hecho. Sí, no es bueno tener que construir, pero es indispensable. Bien. Ahora el problema es otro. Claro. Es que eso que estamos haciendo lo estamos llenando. Lo estamos llenando permanentemente. Permanentemente. En el futuro, en los próximos meses, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el ministro del Interior en el sentido que va a bajar aún más la cifra de hacinamiento. Ajá. Va a bajar, porque la obra del CONCAR actualmente es muy grande, son 1000 plazas. Sí. Sumémosle a eso el módulo 5, el módulo 4, son 1600 plazas. Entonces, de acá a la finalización de este periodo de administración, los números van a cerrar mejor. No despreciemos eso, ¿no? No, es muy importante. Es muy importante porque son las condiciones básicas para lo otro que es necesario, que es el cambio en la gestión. Exacto. El cambio en la gestión carcelaria para tener una mejor calidad de inclusión, de inserción, una vez que las personas obtienen la libertad. ¿Para qué? Para tener, en definitiva, mejores guarismos de seguridad pública. Por eso digo, yo decía, una cosa es los lugares. Luego se abren como otros dos ítems. Uno tiene que ver con lo que pasa fuera de las cárceles, que hace que las cárceles se llenen, ¿no? Es paradójico que la gente dice, no, porque la policía no actúa bien, es mala. Bueno, si pensamos que la acción de la policía es agarrar a los ladrones y meterlos presos, uno tendría que decir que la acción de la policía ha sido brutal, ¿no? Bueno, o lo que se dice con respecto a los jueces, ¿no? Aquello de entran por una puerta al juzgado y se van por la otra. No es tan así. Los números indican otra cosa. Los números son objetivos y hablan de un crecimiento permanente. Algo está pasando en la sociedad que la sociedad sigue generando delincuentes. Ese es un problema que no tiene que ver con el sistema carcelario, digamos, claro, ¿no? Ahora, donde ambas cosas se juntan es ese sistema carcelario. ¿Qué está haciendo para que una vez que estos señores que decidieron ser delincuentes por alguna razón pasaron por el sistema carcelario y cumplieron su pena, cuando salen no se conviertan en otro problema? Es decir, el sistema carcelario está cumpliendo la función que tiene, que se llama, porque las cárceles se llaman centros de rehabilitación, ¿verdad? Sí, sí. El objetivo que está previsto en el artículo 26 de la Constitución es que los lugares de detención no sirvan para mortificar a los reclusos, sino para
dice la Constitución, perseguir su readaptación y la profilaxis del delito. Tenemos un 60% de reincidencia. ¿Eso a nivel mundial cómo estamos? Estamos mal, igual que la mayor parte de los países que están mal en esto también. Lo que pasa es que nosotros estamos peor en otros guarismos, por ejemplo, en el nivel de encarcelamiento, el nivel de prisionización. Nosotros tenemos proporcionalmente más personas encarceladas que Brasil, que Argentina, que Paraguay. En relación a la población. En relación a la población, menos que Chile, también en relación a su población, pero estamos en el segundo lugar en Sudamérica. Y digamos, vos que conocés las cárceles por dentro, cómo funcionan, ¿qué tendría que cambiar, digamos, para que se conviertan en por lo menos intentar una rehabilitación del preso? Lo primero, habría que cambiar, y me consta que se está haciendo el esfuerzo por hacerlo, cambiar el modelo, es decir, cambiar esto de encerrar, pasar la llave y esperar a que salgan las personas. Ese era el modelo custodial clásico y que ha tenido resultados muy discretos. La reincidencia, creo, es una directa consecuencia de ese modelo. Cuando se plantea la necesidad de intervención técnica para mejorar las posibilidades de inclusión de los internos, estamos haciendo referencia a la educación, al trabajo, es decir, la adquisición de destrezas y habilidades, oficios que permitan que la persona se desempeñe lícitamente una vez que obtenga la libertad. Y hay un tercer elemento, un factor que es indispensable en esto, que es el tratamiento en las adicciones. Tratamiento de adicciones es una clave. No alcanza solo con la educación y con el trabajo, que son dos aspectos que están, a mi juicio, bien enfocados por el Ministerio del Interior en cuanto al énfasis que se está poniendo en ambas cuestiones. Creo que ha quedado rezagada la tercera parte, el tercer componente de un modelo integral de tratamiento, que es el tratamiento de las adicciones. Ahora, el tratamiento de las adicciones tiene un paso anterior que es, que yo sé que pasa en todas partes del mundo, ¿no? Pero eso no obsta para que uno se lo plantee, que es, entran las drogas, siguen entrando, sí, claro, las drogas. Claro. O sea, siguen entrando. Se han mejorado los sistemas de control. Yo te iba a preguntar eso, en ¿se libertad, mejoraron? Sí, en libertad y en Concar se mejoraron. En otras cárceles sigue de la misma manera, como hasta ahora. Entonces, se da algo muy, muy paradójico, porque a veces la droga se puede obtener más fácilmente dentro de la cárcel que afuera. Sí. Y la droga que se encarga y se consume adentro se paga afuera por las familias. Y si no se paga, viene la extorsión, el peaje, el terror y la violencia. Entonces, no alcanza solo con una mirada punitiva sobre este aspecto. No basta con proclamar el 0 gramo o 0 kilo a partir de mañana. Ahí lo único que se generaría sería una crisis colectiva de abstinencia con consecuencias incalculables. Lo que es necesario es generar condiciones materiales para que sea posible un tratamiento efectivo de esas adicciones. ¿Qué se puede lograr modificando la gestión carcelaria? Se puede bajar la reincidencia. No se puede probablemente bajar de 60 a un 15 o un 18, sería muy difícil, pero sin duda que hay niveles mucho más aceptables que se pueden conseguir si se invierte. La experiencia del Centro Nacional de Rehabilitación, el CNR, sí, que funcionó desde agosto de 2002 hasta prácticamente el año pasado, en lo que ahora es la cárcel de mujeres, en lo que en su momento fue el Hospital Musto, fue una prueba muy concreta que cuando hay inversión, empíricamente se puede comprobar el resultado. El resultado es que había una reincidencia menor al 10%. Claro, era una muestra sesgada, porque los que iban allí tenían determinadas condiciones. Pero justamente es a esas personas a las que hay que apostar. Pero vos que conocés, digamos, la lógica interna de las cárceles y el estado de las cárceles, ¿la reincidencia no es algo casi natural? ¿Cierto nivel de reincidencia? Sí, digamos, por supuesto. Sería extraño que no reincidiera, digamos, ¿no? Por eso yo te decía, nadie se plantea ni eliminar la reincidencia, ni tener niveles generales de reincidencia que estén en un 15%, eso no sería realista. Ahora, pero sí hay objetivos realistas. Por ejemplo, se puede pensar en una reincidencia, tal vez en 5 o 6 años, sí, de menos del 50%. Ajá. Se puede pensar en un sistema carcelario que tenga alrededor de un 10 o un 12%, llevándolo a números, alrededor de 1.000 a 1.300 personas en chacras, trabajando, produciendo. ¿Por qué? Porque eso es bueno desde el punto de vista de la adquisición, sí, de hábitos de trabajo, es bueno desde el punto de vista económico, porque esas unidades no solo se autofinancian, sino que pueden contribuir a al financiamiento de buena parte del sistema carcelario. Pero más allá de las cuestiones económicas, hay un retorno en cuestiones sociales.
Está bien. Hay un discurso que dice que, no solamente por el estado en que están las cárceles, ¿no? Que el encierro no es un buen camino. Sin embargo, hay otro discurso. Si hay algo que yo le reconozco a este Ministerio del Interior, es no haber jugado al grito, es no haber cobrado al grito. Porque hoy adoptar algunas medidas es políticamente incorrecto. Sos un prochorro donde vos digas cosas en contra de la mano dura, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Pero las leyes responden también a una lógica de presión social, digamos, ¿no? ¿Vos observás que hay una conciencia en el sistema político de que por el camino del encierro es más de lo mismo? Yo creo que empieza a tomarse conciencia de eso. Si vos haces una encuesta con respecto a la posibilidad o la factibilidad de aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, todo el mundo te va a decir que sí, que está de acuerdo. Después tropezamos con el problema de la ejecución práctica de eso. Claro. Pero se está comenzando. Yo creo que la creación de esa Oficina de Seguimiento de Libertades Asistidas, la OSLA, en el Ministerio del Interior es un muy buen primer paso. También ha sido un paso significativo que las chacras, que eran hasta hace 10, 15 años espacio para 3 o 4 internos en un departamento, generalmente internos de muchos años, de buena conducta, fiables, confiables en ese sentido, han pasado a ser otra cosa. Hay más personas que están en esas unidades abiertas. Los que van a la chacra generalmente no se pelean entre ellos, no reinciden, no se fugan, pero creo que habría que insistir mucho más. Son cerca de 400, deberían ser 3 veces más. Y esto es posible hacerlo sin gastar y sin arriesgar una crisis de seguridad. Solo se necesita hacer un buen diagnóstico, un buen estudio y una buena clasificación de esas personas. Y después hay que tener espalda, es decir, hay que correr el riesgo de apostar a eso, de sacar a algunas personas a las chacras. Si alguno se fuga, puede ser que alguno se fugue, pero no va a ser un problema colectivo ni mucho menos. Yo te iba a preguntar, que se me quedó cuando hablamos del tema del hacinamiento, el hecho de que ahora, digamos, ese tema vaya camino de resolverse o de aliviarse, ¿ha permitido seleccionar mejor la disposición de los presos, digamos, no mezclar un primario con... ¿no? Un poco mejor. Un poco mejor. Lo que pasa es que todavía falta dar un salto. Creo que la inauguración del módulo 10 de CONCAR va a permitir hacer un movimiento interno mucho mayor de descompresión desde el punto de vista del hacinamiento, pero también va a significar un cambio de calidad en cuanto a la clasificación de las personas. Y para esto no falta tanto tiempo. En realidad, yo creo que lo que debería ocurrir es que se continúen los cambios a la velocidad que se vienen procesando, sobre todo en el último año. Hay que reconocerle al comando del Instituto de Rehabilitación, que ha empezado a generar cosas diferentes. Se han tomado medidas que no eran sencillas de adoptar. Por ejemplo, el bloqueo de los celulares en el penal de Libertad. No fue fácil. ¿No generó presión interna eso? Muchísimo. ¿Tensión interna? Muchísimo, por supuesto. Y existían avisos poco menos que de fin del mundo antes del 31 de diciembre. Y sin embargo se atravesó el 31 de diciembre. Y no pasó nada. Y no, en todo caso, ese es el inicio de la recuperación de una legalidad perdida dentro del sistema. Porque el Estado comenzó a perder el control de algunos establecimientos, casi que lo llegó a perder en algunos casos, y últimamente se ha empezado a recuperar. Recuperar no solo quiere decir poder ejercer la fuerza. En todo caso, ese es uno de los aspectos y ni siquiera el principal. Está claro. El tema es quién manda, pero quién manda positivamente y para qué. Seguro. Si lo que queremos es que las cárceles no sean escuelas de delincuencia, entonces el Estado tiene que mandar y hacerlo positivamente. Es decir, generando normas que se cumplan, hábitos. No podía ser. Cuando veíamos en el CONCAR, vos entrabas a las 3 de la tarde, hace unos años, y veías a toda la gente en las azoteas de los módulos. Por todos lados, todo el mundo circulando libremente. Cuando la visita, las mujeres, porque la visita, el 95% son mujeres que van a ver a sus esposos, compañeros, hijos, llevaban los paquetes para la visita, venían unos señores que se les llamaba los paqueteros, que en realidad lo que hacían eran rapiñas dentro del CONCAR, porque le decían, señora, no cargue con esa bolsa, yo se la llevo. En realidad le estaba robando las cosas. A ese extremo se había llegado. Entonces, recuperar todo, salir de esa situación de caos, no es nada sencillo. Recuperar Maldonado, por ejemplo, Las Rosas fue una cárcel que llegó a estar en una situación de caos, en términos sociológicos, de anomia, ninguna norma, nada. Y entonces, esto evidentemente que lo que generaba eran pésimos resultados después
desde el punto de vista de las posibilidades de esas personas que salían. Entonces, yo te digo todo esto porque creo que hay que ser justos en la apreciación de los avances de un proceso que todavía está inconcluso y que le falta mucho. Y sobre todo, lo que me parece que hay que tener claro es cuál es el objetivo final. ¿El objetivo final es que no haya hacinamiento del sistema carcelario? No. El objetivo final tiene que ser algo un poco mejor y más ambicioso, es decir, mejorar la calidad de la gestión para tener también con esto mejores resultados desde el punto de vista de la inclusión. Esto tiene que ver y mucho con la seguridad pública. Tiene que ver y mucho. Y mucho. Lo que ocurre en la cárcel siempre se termina trasladando al escenario social, más tarde o más temprano. Es difícil para la gente visualizarlo eso, ¿no? Pero ¿sabés qué pasa? Si no se entiende, yo comprendo el enojo que muchas personas tienen con respecto a los que cometen delitos. ¿Y cómo no? Obvio. Yo mismo he sido en algún momento víctima de algún delito, Sí, sí. de hurto. Yo también, de rapiña. Bueno, entonces, yo lo que creo que hay que trascender esas emociones, esos sentimientos y pensar cuál es la solución para el problema de la criminalidad. ¿Encerrar? Podés tener un cierto nivel de encierro. Nuestro país tiene ya esos niveles de encierro prácticamente en el techo. No nos queda mucho margen. Quiero decir, tenemos demasiada cantidad de personas encarceladas y no nos queda mucho más para seguir encarcelando. Podemos llegar a tener de repente 12, 13.000 personas dentro del sistema penal. ¿Cómo lo bancamos eso? Es muy complicado. Entonces, sobre todo, ¿para qué un sistema tan grande y tan ineficiente? Porque la eficiencia del sistema se mide también desde el punto de vista de la reincidencia. Contame un poquito, un dato que realmente me llamó la atención y cómo incide socialmente. Aumentó un 75% las mujeres. Las presas. mujeres, sí. El promedio, punto más, punto menos, de aumento desde el 2006 hasta el 2012, en términos generales de población reclusa, fue del 44%. Ajá. Pero dentro de ese escenario de crecimiento muy fuerte, en un país que tiene prácticamente un crecimiento poblacional nulo, Sí. El crecimiento, el aumento de la población femenina fue de un 75%. Y eso es muy complicado. Eso, Porque evidentemente, me imagino los hijos, ¿no? Claro. Van con ellos ahí adentro. Muchas madres están con sus hijos e hijas, a veces son bebés de 3 semanas, de 2 semanas. Se hizo un esfuerzo, en el 2010 se construyó el hogar El Molino. Es una cárcel, pero tiene características especiales porque están madres con sus hijos allí. El tema es que al principio las 30 que estaban allí prácticamente resolvía la totalidad de las mujeres en Montevideo que estaban encarceladas junto a sus hijos. Hoy queda una gran cantidad de mujeres, son más de 30, otras 30 más, que están en otros pabellones. Entonces, por eso yo te decía que parte del problema el Estado lo está corriendo de atrás, haciendo un enorme esfuerzo de inversión, pero corriéndolo de atrás. Y para redondear la idea que quedó inconclusa anteriormente, me da la impresión que si no trascendemos ese sentimiento de enojo y de venganza, no podemos resolver el problema. Hay que asumir que en esto está en juego la calidad de la convivencia ciudadana. Es el punto, me parece, el punto de quiebre para lograr que exista un mayor consenso en torno a la necesidad de tener un mejor sistema penal. Porque si no, la respuesta es, vamos a encerrar y pasar la llave y lo que pase en el CONCAR no me interesa o lo que pase en la cárcel de mujeres tampoco. Por eso es tan importante que los hombres públicos, digamos, no jueguen al grito, no corren al grito, porque las leyes no las hacen las víctimas de las rapiñas, que naturalmente se sienten atacadas, y es normal que la gente reaccione con violencia, con indignación, con enojo, claro, ¿no? Pero, claro. Pero la gente que legisla no puede estar enojada, ni puede jugar al grito. Y ¿no? los que aplican las leyes tampoco. Los jueces, los fiscales. Los fiscales. Y en esto se hace indispensable pensar también en un cambio en ese segmento del sistema penal, porque hemos hablado hasta ahora de lo administrativo, la gestión carcelaria. Está bien. Pero está toda esta otra parte. ¿Vos notás que hay comprensión en el sistema judicial de todas estas cosas que vos estás diciendo? Conocimiento sí y comprensión también. Lo que pasa que estamos tropezando, y digo estamos porque esto es un tema que nos concierne a todos los ciudadanos, más allá de que estemos o no directamente vinculados con el tema. Te digo porque un juez está en un escritorio, ¿no? Y baja el martillo, a la cárcel 5 años, ¿no? O sea, y de pronto no valora otras cosas de lo que puede implicar después de 5 años ese tipo ahí adentro, ¿no? Cuando sale...
Yo, mirá, te digo la verdad, Gabriel, creo que a nivel personal los jueces y los fiscales seguramente lo valoren, ni que hablar los defensores, pero en términos institucionales el sistema sigue funcionando de la misma manera. Pasémoslo a palabras más concretas. Aquí se utiliza demasiado la prisión preventiva. La prisión preventiva es un recurso, la aplicación del encierro durante el juicio penal es un recurso que debería ser excepcional en determinados casos, cuando hay peligro de fuga, peligro de destrucción de prueba o peligro de comisión de nuevos delitos. ¿Qué porcentaje hay de gente sin condena? 2/3 aproximadamente. ¿Esto es? Estamos en el orden de 64 o 65%. Sí tenemos No, pero cantidad de presos, estamos hablando de 6.000 y pico, 6.000. Claro. Hay 6.000 personas presas que en términos judiciales no se sabe si son responsables o no. A ver si se entiende. 6.000 tipos que están presos que eventualmente pueden ser inocentes. Yo supongo que no se usa indiscriminadamente eso, pero en términos jurídicos, estrictamente, hay 6.000 tipos presos que no se sabe si son responsables o no. ¿Y cuánto tiempo pueden pasar en ese estado? Bueno, si el que entró ayer está sin sentencia, perfecto. Si entró hace 3, 4 meses, también. El problema es que en algunos casos, en las causas más complejas, a veces una persona puede tener sentencia de primera instancia, sí, pero si la pena es mayor a 3 años, existe la apelación automática, y entonces todo el procedimiento se alarga mucho más. ¿Hasta cuánto? Y pueden haber casos de personas que estén 6 o 7 años esperando una sentencia definitiva de condena o eventualmente de absolución. Entonces, se está violando, evidentemente se está violando el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, así lo establecen las normas internacionales. El principio de inocencia. Se vulnera también el principio de presunción de inocencia en la medida en que esas personas muchas veces terminan conviviendo con los que ya han sido declaradas judicialmente culpables, y lo son. Entonces, claro, lo que vos decís no es un problema de jueces o fiscales, sino que es un problema sistémico. De sistema. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, hay que dejar atrás definitivamente un modelo procesal penal de tipo inquisitivo, donde el juez reúne todos los poderes, el juez es el que investiga, el que lleva adelante el proceso, el que concentra todas las funciones para evolucionar a un sistema acusatorio donde el fiscal investiga, reúne la prueba y el juez juzga, que para eso debe ser el tercero decisor imparcial. Un desdoblamiento de funciones. Nos hemos quedado 50 o 60 años atrasados en el tiempo, estamos anclados y esto está teniendo sus consecuencias. Entonces, si no se encara la reforma procesal penal, por lo menos en este aspecto vamos a seguir tropezando con los mismos problemas, aunque tengamos mejores niveles de, digamos, desde el punto de vista de la relación entre plazas y personas. Si no se arregla esta otra parte del sistema, no tendremos una reforma completa. Álvaro, te quedo muy agradecido de nuevo por tu presencia. ¿Sí? Muchas gracias a ti. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. Presenta Beneficia, el plan de soluciones de salud, seguridad y servicios más completo del país. Catunasi, terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. La tienda del espía. Entérese de todo. Jaume y Seré, su socio estratégico en comercio exterior y logística. La